En Yulimay hemos tenido destacadas participaciones en interescolares de fútbol sala. Estudiantes federados con grandes logros nacionales e internacionales en las disciplinas de natación, judo, básquetbol y fútbol. Participantes en Juegos Panamericanos. Estudiar los básicos en Yulimay no es aburrido para ti. El calor humano con que te formamos te hace sentir bien, comprometido con tu familia, tu sociedad y tu nación. En Yulimay, las instalaciones son amplias, los escritorios son cómodos, los salones son interactivos con innovación tecnológica. En Yulimay, participas en actividades extracurriculares y descubre los talentos que aún no conoces. También te ofrecemos básicos por madurez en 2 años. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC, educación que transforma vidas. Iniciando sistema. Procesador de información para estudiantes activado. Unificando textos de salvación. Descargando archivos de la palabra de Dios. Identificación activada. Sincronizando. Activando sonido. Conectando mente y corazón con la palabra de esperanza y salvación. Sistema activado. Estamos listos para un nuevo amanecer en Buenos Días. Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos en un nuevo fin de semana y muy cerca también del final de esta unidad. La próxima semana tenemos ahí una situación muy especial. Es feriado, es el feriado de la ciudad. Quiere decir que no hay clases el día domingo. Sin embargo, usted como alumno responsable, le estamos invitando para que se una a sus clases el día sábado con los alumnos del sábado. Desde luego en el horario que usted está acostumbrado, porque viene así en pares, ¿verdad? La misma hora sábado, la misma hora el domingo. Entonces vale la pena que usted no se pierda esa clase, porque es la última antes de sus evaluaciones finales de esta tercera unidad. Hemos llegado a este momento y por supuesto hay que seguir luchando. Todavía hay tiempo de que usted se ponga al día, de que usted complete ahí los procesos pendientes para no salir mal en esta tercera unidad. Ya con 3 unidades uno ya sabe más o menos cuál va a ser el destino final de este ciclo escolar. Tiene ya un 75% de la nota, entonces ya solo sería de complementar y de ampliar esta calificación para tener al final los resultados que usted se propuso. Vamos a trabajar este día con nuestro devocional, está muy bueno, así es que vamos a ponerlo en manos de Dios. Cierre sus ojos un momentito y digámosle a Dios ahí nuestra emoción de estar llegando a este momento del ciclo escolar. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque tú nos has cuidado. Hemos visto la situación de un año para acá, una situación difícil. Sin embargo, reconocemos, Señor, que tú has estado con nosotros y nos estás ayudando a salir adelante. Bendícenos hoy con toda tu bendición. Y, Señor, que este momento devocional sea de mucho éxito para cada estudiante y sea también de mucha bendición para todos los que puedan escucharlo. Señor, nos ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir a las páginas 71 y 72. Estamos viendo a la persona de Jesús el Salvador y ya habíamos visto algunos detalles. Habíamos visto todo sobre su nombre y habíamos hablado sobre su persona. Ahora vamos a hablar sobre su obra. Realmente Jesús vino con un propósito al mundo y nosotros también tenemos un propósito al haber venido a este mundo. No nacimos por gusto, siempre hay un propósito y si ese propósito es de glorificar a Dios, pues gracias a Dios estaremos ahí con Él para siempre. Quiero que veamos la cita bíblica
Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice el texto así: Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien como hombre dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Creo que es una gran bendición tener esa palabra de consuelo, esa palabra de bendición que está en la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 1400 años de diferencia entre el primer escrito y el último, y participan más de 100 autores. Pero a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de las personas que participaron en distintas épocas, distintos lugares, a pesar de todo eso, la Biblia tiene una unidad, y esa unidad es porque esta palabra, esta Biblia, es una inspiración de Dios. Es decir, que Dios es el que está escribiendo su obra a través del Espíritu Santo, que está inspirando a cada uno de los autores. Por eso podemos decir hoy en día que ya se conoce la totalidad de la Biblia y que podemos investigarla a profundidad. Nos podemos dar cuenta que no existen problemas de esa falta de unidad, no hay. Es decir, toda la Biblia es una, toda la Biblia es verdadera, es genuina y no se contradice, sino que cada texto apoya a otro texto. También es muy importante que el contenido bíblico no ha cambiado. Si nosotros vemos la Biblia de hoy y lo comparamos con los manuscritos del Mar Muerto que fueron encontrados ahí en los primeros siglos de este tiempo, después de Cristo, fueron encontrados ahí en las cuevas de Qumran, muchos de los manuscritos originales todavía, y comparamos las traducciones de hoy y nos damos cuenta que la idea ha permanecido. Con razón dice la Escritura, y lo dijo Dios, ¿verdad? Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y lo que quedó estructurado en la Biblia hoy sigue siendo tan oportuno y tan útil y tan verdadero como lo fue en los principios de la era cristiana y como lo ha sido siempre. Es la palabra de Dios. Se dice por ahí que la Biblia es el yunque donde se han roto muchos martillos, porque la gente incrédula ha tratado de darle para tratar de encontrar algún error, pero la verdad es que no hay errores en la palabra de Dios. Por más que se investigue, es más, los que han logrado, los que han debatido más y han querido encontrar esas diferencias o han querido encontrar algo que no sea correcto, pues le han dado a la investigación hasta que se dan cuenta que todo es verdadero, que todo es genuino, y muchos de esos opositores han llegado a creer por la misma palabra de Dios. Y la unidad de la palabra de Dios tiene un nombre, porque es cierto que nos habla el Antiguo Testamento de Dios en su presencia con la humanidad, la creación y todo eso, pero todo el fundamento es la venida de Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos también todo el fundamento, la venida de Cristo. Es decir, Jesucristo viene a ser el tema central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tiene su sentido, porque la obra de Jesús es la salvación.
Entonces tenía que ser anunciado y teníamos que vivirlo y se tenía que comprobar. Y todo eso ya ha sucedido. Por eso nosotros tenemos ahora una gran ventaja. Ya conocemos lo que sucedió, ya conocemos lo que Él hizo y por lo tanto podemos hablar de su obra y profundizar plenamente. Vamos a mencionar algunos parámetros de la obra de Jesús. Primero es que Jesús cumple la buena voluntad de Dios. Sencillamente ante la imposibilidad de un ser humano de alcanzar la salvación, porque el parámetro está puesto. Si una persona logra permanecer sin pecado desde que es concebido hasta que muere, definitivamente que no hay nada que se le pueda tildar, nada que se le pueda tachar, entonces podría pasar a la presencia de Dios sin problema. El problema real es que no existe una persona que pueda desarrollar esa capacidad de permanecer sin pecado desde su concepción hasta su muerte. No lo hay. Y como no lo hay, la misma Biblia establece que como no hay ni uno solo que sea justo, todos fuimos condenados. La voluntad de Dios es que la gente se salve, entonces no se podía quedar así con la propia capacidad humana, entonces por eso Dios decidió hacerse uno de nosotros, venir aquí en carne propia y como humano, dar su vida por todos los demás. La segunda reflexión aquí en su libro dice, solo hay un camino para alcanzar a Dios. Por supuesto habíamos dicho el camino de permanecer sin pecado, ya vimos que esto es imposible, entonces solo nos queda un mecanismo, Jesucristo el Salvador. Esa es la obra de Jesús. Él vino específicamente para dar su vida y miren, para poder hacer eso y para poder tener la solvencia de que ese sacrificio fuera válido, Él, como es Dios, no podía pecar. Entonces permaneció sin pecado, como era el requisito, sin pecado desde su concepción hasta su muerte. Entonces Él era apto para hacer ese sacrificio por los demás, que sí somos pecadores. Jesús entonces, sin pecado, podía hacer el sacrificio de morir en lugar de los pecadores. Él no había cómo acusarlo, Dios no podía tildarlo a él de pecador, pero Jesús dispuso convertirse en pecador, es decir, asumir el pecado de todos nosotros y pagarlo en la cruz. Entonces Dios aceptó ese sacrificio y Dios derramó la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús y por eso Jesús sufrió tanto, fue crucificado y murió una muerte ahí muy terrible, porque Él estaba pagando, estaba sufriendo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. No nos toca a nosotros pagar nuestros pecados, Él dispuso pagarlos en la cruz para que a nosotros ya no nos toque pagarlos. ¡Qué sacrificio más tremendo! Solo ese camino queda entonces para la salvación. El tercer concepto que aparece aquí en su libro, Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. Es decir, que Jesucristo dio su vida y ya fue aceptado por Dios. A través de Jesús podemos entrar directamente a la presencia de Dios, pero fíjese, como nosotros no le buscamos por nuestra propia cuenta, el mismo Jesús sigue trabajando por medio del Espíritu Santo para convencerlo a usted y convencerme a mí de que somos pecadores y que necesitamos de Jesús. ¡Qué tremendo! Él sigue haciendo el trabajo y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. La cuarta reflexión dice aquí, el precio de la salvación es la sangre de Cristo. Sí nos compró con su sangre. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Por eso, pues ya no debemos hacer cosas equivocadas, sino los lineamientos conforme Jesús nos está dirigiendo. Y la quinta reflexión, Jesús llega oportunamente para salvar al mundo. Fue oportuno cuando vino y es oportuno hoy, porque usted necesita de Jesús.
Así es que yo le voy a invitar a que reflexione sobre esto, que vuelva a leer su texto y que le abra su corazón a Jesús y lo deje entrar ahí para que Jesús trabaje desde dentro y lo lleve directamente con Dios. Bendiciones, le deseo muchos éxitos en sus laboratorios a los graduandos y les deseo muchos éxitos ahí en el final de esta tercera unidad. Bendiciones. Dios llena mi corazón. Esto ha sido todo por hoy en Buenos Días. Buenos días. Hasta la próxima.